Una semana más volvemos a estos mundos de utopía para volver a traerte pues esa actualidad de nuestra zona norte de Madrid en este 107.8 de la FM. Te mandamos un fuerte saludo desde cualquier ubicación que estés escuchándonos ahora mismo en este punto de resistencia del dial madrileño desde Radio Utopía y también, como no, a través de nuestra página web, donde te invitamos a conocer de otros programas con otras dinámicas y con otros contenidos que te serán siempre interesantes a través de radioutopía.es. Y como bien sabes, pues esta semana lo hemos estado publicando por nuestras redes. Esta semana vamos a hablar de yoga, pero no nos vamos a quedar en el mero conocimiento de la espiritualidad, porque yo creo que es uno de los... bueno, como tantas cosas que tampoco se profundiza, ¿no? Y nosotros en nuestros programas intentamos que la temática pues sí que llegue a ese conocimiento un poquito más de lo que, por desgracia, no nos da el día a día o no nos da por acercarnos a él. Y tenemos por aquí a Ángel Crespo. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Que, bueno, se puso en contacto con nosotros, vamos a contar un poco. Guillermo, compañero también de la radio, por mediación de Ana, ex Radio Matorral, porque ya Ana no está en Radio Matorral, de Montejo de la Sierra, pues por mediación de ellos se pone en contacto con nosotros, hablamos con él y decidimos intentar a ver si a través de tu voz, de tu conocimiento, nos relajas un poco el día a día. Bueno, Ángel, tú vienes desde Sevilla, has estado en Madrid. ¿Y cómo se termina? Porque yo creo que tienes muy claro que la Sierra Norte es un pozo sin descubrir, es un lugar que envuelve mucha magia. Yo soy de los que creo que es así. Pero ¿cómo termina alguien haciendo yoga en un sitio tan maravilloso y tan fantástico como la Sierra Norte de Madrid, en tu caso? Bueno, está claro por mi acento que de Sevilla no me queda nada, porque queda nada, no. Veo que has indagado un poco en el tema. En realidad me vine muy temprano, muy joven, porque mi padre trabajaba en un periódico, en Diario 16, creo que era por aquel entonces, y nos tuvimos que volver para Madrid. Yo he acabado en la Sierra, que es un sitio transformador, si se lo permites, a la naturaleza, que trabaje contigo. Porque me mudé, estaba harto veía que algo no funcionaba y mi familia y yo teníamos inquietud por el campo desde muy jóvenes. Veraneábamos mucho en la zona norte de España y también esta zona de la Sierra Norte de Madrid la conocíamos, zona Gustar Viejo, Miraflores, La Cabrera y demás. Y al final ha sido un proyecto familiar. Vivo con mi familia actualmente, como las familias tibetanas. Sé que es poco habitual en Occidente, pero me parece fundamental ese apoyo, porque ya vemos que la situación actual es bastante complicada, pero yo creo que es importante aprender es muy instructivo y constructivo convivir con la gente más cercana, porque aprendes mucho del día a día con ellos. Cuando estás solo te vuelves muy huraño, es más fácil lidiar con uno mismo. En principio es más sencillo que convivir con más personas. Es un gran aprendizaje. Buenas tardes a todas y todos. Yo encantado de que haya venido Ángel hoy a vernos. Además, a tocar un tema que yo creo que aquí en Radio Utopía, por lo menos yo no tengo conocimiento de que se haya tocado nunca. Y sin embargo es un tema muy conocido, pero también muy desconocido. Uh-huh. Y yo quería preguntarte, Ángel, me has comentado que vienes de Sevilla, un proyecto familiar, tal y cual. Pero el salto que has pegado, porque tú has estado también viviendo en Madrid, una urbe enorme con todo lo que ello conlleva, y al final terminas viviendo en el Molar. O sea que has hecho un recorrido bastante... La Cabrera. En La Cabrera, gracias. Un recorrido bastante grande, de un sitio o dos sitios supermasivos a un sitio más concreto, uh-huh, más reducido, a lo mejor más directo con el trato con las personas. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esa evolución. ¿En qué ámbito? Que no, en el ámbito laboral, básicamente. Okay. Sí. Bueno, en Madrid, pues yo en principio estudié la rama de electrónica industrial y me desarrollé en Ibersuisse, que era una empresa del grupo de Iberia. Y ahí fue donde me di cuenta de que algo no estaba yendo bien internamente, porque tenía muchísima ansiedad.
me levantaba muy temprano y me costaba mucho conciliar el sueño. Ahí es la primera vez que me diagnosticaron ansiedad, el médico, y eso fue uno de los puntos fundamentales por los que decidí irme a vivir a la sierra, pero además es que ese trabajo, porque estudié un año en la Universidad de Alcalá de Henares, electrónica industrial, y aparte que me di cuenta de que mi potencial no era ese, porque tienes que tener unas capacidades matemáticas extraordinarias, cambié radicalmente de rama de oficio y no conocía el yoga por el momento, y de hecho me dediqué bastantes años a la música. De hecho tengo pendiente subir el EP, el trabajo que grabamos en su momento. Me dediqué bastante tiempo a eso, y luego también estuve trabajando en un colectivo medicinal del cannabis. Un asunto muy controvertido, pero muy instructivo también. O sea, fue un gran aprendizaje, porque hay médicos serios que están metidos en este tema, dándonos cuenta de que realmente es una industria bestial y hay un desconocimiento sobre la materia también muy grande. Entonces eso también me llevó a conocer otras cosas terapéuticas. Yo lo que entiendo con este salto que tú tomas como derrotero en tu vida es que sobre todo hay que intentar el darse cuenta de que el tener un trabajo, un horario rígido, en definitiva el vivir con ese estrés que es la ciudad en muchos casos, hay que también ser consecuentes de que hay otras posibilidades de poder digamos interiormente ser feliz, que al fin y al cabo es una cosa que no te enseñan. Y yo imagino que todo ese proceso de aprendizaje interior, de sufrimiento, porque la ansiedad no deja de ser un sufrimiento, hasta llegar a acercarte a algo como el yoga, que me imagino que en un principio te acercas a él para sentirte mejor, y luego ese sentirse mejor se hace parte ya ineludible de tu vida. Pero me imagino que también tiene que ver esa montaña, esos pájaros, esos bosques que tenemos, mucha roca, pero no sé, ese ambiente tan especial que tiene nuestra sierra. Me imagino que esa espiritualidad con el paisaje, con el ambiente, hace que, y yo conozco mucha gente que lo vive así, yo me pasa igual, ¿no? El irte a un lugar como donde tú vives, o el Molar, o el Berrueco, hace que la vida se vive de otra manera, ¿no? Diferente, y que pueda haber otra vida diferente. Sí, priorizas y te das cuenta realmente de lo que es banal, absurdo y prescindible. Mismamente el otro día bajé a la ciudad y fui a ver al Brujo, a Rafael Álvarez del Brujo, que es extraordinario, una obra además que trata sobre Dios y dioses. Es un tipo que ha trascendido el cuerpo físico, por decirlo de alguna manera, pero obviamente la naturaleza tiene esa capacidad de llevarte a lo más profundo de ti mismo, pero la solución no está ni en la propia naturaleza, o sea, es un buen contexto para calmarte, obviamente, y para priorizar determinadas cosas que son relevantes en la vida, pero al final las decisiones y la determinación es tuya, o sea, eres tú quien tiene. Está claro que David es un entusiasta de la Sierra Norte. Ya lo sé. Me dijo serranólogo una vez. Entonces, cuidado, me encantó la denominación. Quiere que tú hayas llegado donde has llegado gracias a la Sierra, ¿no? Pero bueno, en todo caso, seguro que ha intervenido en eso, pero cuéntanos qué es lo que te lleva a ti al yoga, cómo lo encuentras y cómo te seducen. Eso es. Me lleva intentar, o sea, esa ansiedad fue el primer gran golpe con el que me di, pero a los 19 años tenía un dolor sacroiliaco brutal y unos dolores de espalda que eran insoportables. Entonces empecé a investigar qué podría hacer con ello, porque estuve yendo a muchos especialistas de la materia, pero aparte de no dar solución al problema, en lo que siempre me quiero distinguir en base a esta experiencia es que procuro dar una solución a los problemas, no que alguien se vuelva dependiente de mí. Y eso es lo que me enseñaron los terapeutas. O sea, normalmente la gente o las personas al principio con las que yo me topé, fisioterapeutas, quiroprácticos y demás, no
no me estaban dando herramientas o soluciones al problema, estaban haciendo negocio con mi cuerpo y con mi enfermedad. Y eso desde el principio lo tuve muy claro que era una cosa que debía solucionar. Es decir, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué existe actualmente que pueda solucionar no solo ese dolor de espalda, sino ese dolor psicológico que arrastraba? Porque claro, a los 19 años de edad estás bastante desorientado. De hecho, la idea del suicidio pasó por mi mente. Y esto, por lo que leí el otro día, cada vez está en aumento en los adolescentes porque, claro, el mundo es un lugar bastante confuso. Y manejar esto, ¿sabes? Nuestro cuerpo, nuestra mente, es complicado porque todo nuestro sistema educativo se basa en desarrollar el intelecto. El intelecto es solamente una parte de la mente. ¿Y qué sucede? Que cuando tú solo desarrollas una parte de la mente y no te hablan de otra cosa, tu forma de estar contigo mismo se basa en estar todo el día hablando. Entonces, cuando estás todo el día hablando es como tener una emisora de radio o una música todo el día en tu cabeza. No te permite ir o escuchar otras cosas. De tal forma que tu mundo se hace muy, muy pequeño porque solo te escuchas a ti mismo, a lo que has escuchado o a lo que has aprendido. Eso de esa referencia que te haces, me imagino que también es buscar esa intimidad, esa soledad, que a mí me encanta el poder sentirla, el poder compartirla conmigo mismo, no la soledad que muchas veces es de desahucio, ¿no? Me imagino que eso también es una parte fundamental dentro del yoga. Me refiero porque en muchas ocasiones cuando te dicen, pues puedes hacer yoga, pero hay que tener también una preparación para llegar a sentir, como tú bien dices, lo que te puede transmitir alguien que como profesor te intenta hacer sentir bien. No debe ser tan fácil ese conocimiento que tú has podido conseguir a través del tiempo, hacérselo llegar a alguien partícipe y que lo interiorice de esa forma, como tú bien estás diciendo, porque es verdad que tenemos, y es una reflexión maravillosa, lo tenemos como muy interiorizado ciertas cosas y otras no. Uh-huh. No he terminado de contestar a la pregunta, pero estoy en ello, la pregunta que me ha hecho tu compañero Paco, porque realmente al final, como resumen, es que yo me he encontrado con el yoga porque estaba sufriendo a nivel físico, mecánico, biomecánico, orgánico, pero a nivel psicológico, que es el gran problema que tenemos, porque el cuerpo somatiza todo lo que sucede dentro de nuestra cabeza. De tal manera que el tema de la transmisión que estás comentando es fundamental, pero yo creo que una persona solamente es capaz de transmitir cuando lo vive en carne propia. Es decir, porque tú te tiras en paracaídas, pero tú a mí, por mucho que me cuentes qué significa eso, yo si no me tiro de paracaídas, yo no te lo voy a saber contar con tanto entusiasmo como tú, o cuando tú me hablas de las ondas y de tu pasión por la radio. O sea, eso al final tú me lo sabes contar bien porque lo vives, porque estás ahí, estás contándolo y narrándolo con pasión. La transmisión de esto se tiene que hacer desde la práctica. O sea, yo vivo como un yogi. Ahora entraremos un poco más en eso. Si no, no sería capaz de transmitirlo. Me viene muy bien lo que me estás contando porque yo en realidad no conozco el yoga. Todos sabemos lo que es el yoga, tenemos la imagen de las posturas, la meditación, pero realmente no sabemos lo que es el yoga. Y la pregunta es, lógicamente, ¿qué es el yoga? ¿Para qué sirve el yoga? Realmente, si es una filosofía, es una religión, o tiene algo que ver con el budismo, o simplemente es una técnica. El yoga es, por definición, la detención de las fluctuaciones de la mente. ¿Vale? Esto lo describe Patanjali, vamos a nombrarle a él como autor principal, yo creo que es del siglo II a.C., 3. Pero el tema de la utilidad obviamente tiene útiles. El útil es que si tú eres capaz de aprender a manejar esta maquinaria tan sofisticada como es la mente, entendamos que mente en Occidente se entiende como las funciones cognitivas, es decir, lo que es capaz de hacer el cerebro. Si tú eres capaz de controlar esas funciones, que son como aplicaciones de un móvil, por decirlo de alguna manera, por hacer una analogía, tienes no solo un gran potencial, sino que tienes la posibilidad de sentirte bien y feliz, que entiendo que todos los seres humanos tienen esa intención, ¿no?, de sentirse bien, de ser felices. El yoga
no son las posturas, aunque es cierto que eso se ha comercializado muy bien y funciona muy bien. Las posturas al final son técnicas. El yoga tiene muchas técnicas porque es un estudio muy profundo sobre el ser humano. Decir que es una religión, estaríamos incurriendo en un error, porque una religión es, por lo que hemos visto a lo largo de los siglos, la religión ha provocado muchas muertes, y el yoga justamente lo que quiere hacer junto con el budismo es que el ser humano sea capaz de liberarse del propio sufrimiento que se genera a sí mismo. Antes lo comentaba David, porque al final el sufrimiento no es fruto de las cosas tal y como llegan, sino de cómo nos las tomamos. Es decir, David, es posible que cuando... Imagínate que nos conocemos fuera de aquí y tenemos un encontronazo en medio de la calle porque vamos con el coche y tú te has metido en la rotonda y te pones en plan... energúmeno, y me empiezas a chillar, no sé qué. Entonces yo hay a veces que reacciono de una manera impulsiva como me estabas atacando tú a mí, pero sin embargo, si soy capaz de detenerme un instante y no reaccionar, en ese instante, en ese espacio entre el estímulo y la reacción, surge una posibilidad preciosa de poder liberarse de eso que es instintivo. Es decir, estamos atados de pies y manos de todo nuestro sistema educativo, social, del acervo familiar y genético. Y es que eso hace que nosotros no podamos elegir lo que queremos, porque siempre estamos bajo ese condicionamiento. Entonces el yoga intenta dar solución a eso. ¿Y tiene que ver con el budismo o no? Tiene mucho que ver en el sentido de que, a ver, el Buda... tuvo una vida muy fácil desde el punto de vista económico, porque él vivía en un palacio rodeado de una vida muy ostentosa, pero él se dio cuenta de que algo fallaba en su vida. Entonces, una vez que consiguió salir de palacio, tuvo una revelación al ver que al margen de tu estatus social, todas las personas sufrían, ¿vale? Porque, bueno... vio que personas dentro de palacio, a pesar de tener toda una vida llena de bienes materiales, tenían problemas de distinta índole, pero al final todos tenían problemas. Entonces su razón de vida se convirtió en salir fuera de palacio e investigar cuáles eran las causas del sufrimiento. El yoga en principio lo hemos definido como un estudio de la mente, pero claro, cuando uno estudia la mente se da cuenta de cuáles son aquellas cosas que generan sufrimiento. Entonces están íntimamente relacionados. De hecho, uno bebe del otro. En principio, el hinduismo es mucho más antiguo que el budismo. Yo quiero recordar a la gente que está ahora mismo escuchándonos en el 107.8 de la FM y radioutopia.es, que hay una página que es la página de Ángel, yogaangelcrespo.com. Y a mí, cuando has comentado sobre cuestiones sociales, el yoga es una buena... Igual que nosotros salimos a concentrarnos, a manifestarnos por cosas que nos parecen injustas, y aquí somos muy sociales, en el mundo de Utopía, en definitiva, en Radio Utopía, el yoga es una buena contrarrespuesta al día a día de una sociedad que nos dicen que es maravillosa, y cuando te inviscuyes en ella, por desgracia suele ser muy al contrario, porque sobre todo hay mucho sufrimiento. Para llegar a conseguir algo cuesta muchísimo, el dinero no lo es todo. ¿Es una buena contrarrespuesta también social el yoga? Es una excelente pregunta, porque creo de hecho que, tal y como comentaba Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti fue un filósofo excepcional, y él proponía la revolución psicológica, porque lo que estamos viendo es que las revoluciones sociales tienen que estar... han tenido sus frutos, es obvio, vivimos mucho mejor que antes, la gente ha luchado y eso hace que cada vez nuevas generaciones vivamos mejor, hasta cierto punto, claro. Pero si todos experimentáramos una revolución interior, es decir, si cada uno de nosotros fuéramos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, ¿eso qué implicaría? Gobernarse a sí mismo implica que dejas de tener conflicto contigo mismo.
Es decir, que no te dejas de ser contradictorio. Entonces, si individualmente todos los ciudadanos del mundo o de una sociedad o de un pueblo pequeño son capaces de ser coherentes consigo mismo, serán coherentes con los demás. Si eres coherente con los demás, te vas a convertir coherente con el entorno. Entonces, desde luego que el yoga no se trata de meterse en la cueva como un eremita y aislarte del mundo porque tú has alcanzado el nirvana, que es la liberación del sufrimiento. No, en absoluto. Lo suyo es que, ya que a ti te está sentando tan bien, lo compartas. Porque, como bien dices, a nivel social es una catástrofe lo que estamos viviendo en este país. Es deleznable, es una contradicción tras otra, partido político tras partido político. Y eso, al final, son los efectos. Pero hay que ir a solucionar la raíz del problema, que es lo que a mí me interesaba desde mi prisma personal. ¿Y cuál es la raíz del problema? El individuo. Porque al final los políticos son personas como nosotros, más codiciosos, más malvados, con circunstancias... hay gente muy buena, obviamente, pero con circunstancias son seres humanos como nosotros. Si ellos se autotrabajaran, ¿a dónde podríamos llegar? Ángel, ¿pensamos demasiado y sentimos poco? ¿O no pensamos ni sentimos en este estilo de vida en el que estamos metidos? Qué buena pregunta. Pensamos mucho, eso es la función intelectual que nombraba anteriormente. Eso es un gran problema y eso es lo que hace que vivamos una contradicción, porque el intelecto tiene esa facultad, y es la de es meterte, ¿cómo se dice?, en un jardín sin flores, ¿no? O sea, te metes en un berenjenal. Cuanto más piensas, más te enredas. Una cosa te lleva a la otra, porque el intelecto es como un cuchillo, como una guillotina. Al final va diseccionándolo todo. Entonces una cosa grande la convierte en algo muy pequeño, y cuanto más te vas metiendo en eso, más te lías. ¿Eso qué implica? Que si tú toda tu vida se basa en el intelecto, es muy difícil que le des o prestes atención a la emoción, al sentir. Al final hay que tener un poquito de cultura sobre la emoción y el sentir, que no es más que... eso se aprende mediante la observación. Sabemos que la observación es un método de aprendizaje, hay muchos, pero la observación es un gran método. Cuando somos niños aprendemos en gran medida a través de la observación de nuestros seres cercanos y demás. ¿Cómo se aprende de las emociones? Pues es bastante obvio. Tienes que aprender a darte cuenta cuando, por ejemplo, te cabreas, cuál es tu respuesta ante tal cabreo. Por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes de la rotonda, que venían dos personas así. Entonces tú en ese momento vas a tener una emoción iracunda, muy posiblemente, vas a tener un cabreo porque esa persona que no tiene ningún derecho te está chillando, y ahí existe un momento de libertad, como he dicho, si eres capaz de frenarte. Es lo que en mindfulness se describe o se llama stop. Es decir, dejar de reaccionar, porque cuando reaccionamos estamos condicionados por lo que he dicho antes. Cada vez que... O sea, respira un momento, espérate, antes de que te están contando algo, antes de responder impulsivamente, espera un momento. Entonces, frente a una emoción te das cuenta que cuando viene y te invade, tú te haces emoción, literalmente. Tú te conviertes en ira. Pero si te esperas unos segundos y respiras, solo respiras, de verdad que funciona, te vas a dar cuenta como la emoción deja de encarnarse en ti, es decir, dejas de estar exorcizado de emoción, se pasa, se mitiga el fuego, y ya desde ahí puedes reaccionar, responder. De tal forma que ahí eres capaz. Has aprendido tres cosas. Primero, de que la emoción no se puede anular, porque es un fuego que arde. Es como comunicarte. Cuando tienes que decir algo, como no lo sueltes, eso provoca enfermedades, esa falta de comunicación. Lo hemos vivido todos cuando no hemos podido decir algo, cuando te tienes que morder la lengua en un trabajo o en cualquier otro sitio. Entonces, has sentido la emoción, la has vivido, pero no te ha poseído, sino que tú has sido capaz de darle una solución constructiva. Al final no le has partido la cabeza al señor de la rotonda, sino que has comprendido la situación y has dicho, bueno, pues esto al final le puede pasar a cualquier persona. Está claro que
digamos, en el yoga hay una filosofía subyacente, ¿no? Pero me imagino que además existirán una serie de técnicas, ¿no? Para que, digamos, el yoga sea útil para determinados problemas. ¿Nos puedes dar algún ejemplo o contarnos cómo trabajáis? Claro. Lo bueno del yoga es que no se basa en algo... Pues estamos diciendo que el intelecto es algo que tiene su función, es decir, para cuando yo tengo que solucionar un problema en el trabajo o técnico aquí en la radio, imagina que se va el micro, pues tengo que pensar cómo solucionarlo. Para eso sirve el intelecto. Pero más allá de ello, y para no recurrir en la trampa del mismo, lo que se hacen es inventar o crear una serie de técnicas. Las técnicas o metodologías, al final, bajo mi propuesta, lo importante es conocerlas y volverte creativo, porque al final la creatividad es algo muy humano y en todos los ámbitos, labores y oficios se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, estamos hablando de asana. Asana es el yoga postural, que es el que más se ha comercializado y el que es más visual. En realidad es conciencia corporal. Yo en mis clases en la Sierra Norte de Madrid, que doy en 3 pueblos, en El Molar, La Cabrera y Torrelaguna, no doy un yoga al uso. Yo tuve la suerte de formarme con gente que llevaba 40 años dando clase y que han pasado por muchos sitios y han visto las barbaridades que también hay en este ámbito a nivel laboral. Bueno, que hay gente que va a una clase y dice, madre mía, yo me tengo que ir de aquí porque esto no hay un Dios que lo aguante. ¿Vale? Porque de forma clásica todos conocemos Surya Namaskar, Nuria Surya Namaskar, sí, es el saludo al sol, ¿vale? Eso cuando tú ves cómo se realiza, son posturas que entrando a una clase es inverosímil porque puedes lesionar a alguien, ¿vale? Entonces lo que se trata es que una persona cuando va a una clase no quiere por lo general hacer un movimiento circense, sino que quiere quitarse el dolor de la lumbar, de la cervical o de la boca del estómago. Eso es una de las técnicas que mejor funcionan porque cuando tú te centras en el cuerpo, desde la interocepción, eso es una capacidad que tenemos, la cinestesia, de percibir el cuerpo y eso se tiene que entrenar. Es fascinante porque hay personas que a lo mejor tienen un sentido del tacto nefasto o del oído o de la vista y la cinestesia la tiene muy desarrollada. Entonces es un viaje corporal, asana, bajo mi perspectiva. No es imitar un modelo, sino viajar hacia adentro con el cuerpo. Luego, la respiración es el gran desconocido, es aquello que tenemos más a mano en cualquier circunstancia, como hemos dicho en ese encontronazo en la rotonda. Lo compruebo cada día. En cuanto empiezo a perder el control, hay muchas... en cuanto pierdo el control, respiro. Y hay muchas técnicas para respirar, hay muchas manipulaciones, pero yo creo que lo importante es que cada uno, cuando vea que se le está yendo la situación de las manos, recurra a la misma. Es decir, es un vínculo porque además fisiológicamente activa el sistema nervioso que tiende a calmar. Hay técnicas de canto también que se llaman mantras. A mí los mantras me parecen fascinantes. No es algo muy comercial, es verdad, pero es algo muy eficiente. Cuando, por ejemplo, Tina Turner, el otro día estaba viendo un documental, fue una mujer maltratada por su marido y conoció el budismo siendo bastante joven y tuvo una revelación cantando un mantra, precisamente, la mujer. De hecho, ella hizo un CD de mantras precioso y podemos decir que estas 3 son las 3 grandes piezas o habilidades o herramientas que se utilizan. En las clases realmente yo utilizo la respiración y las posturas, que es lo que... Porque al final el tiempo es limitado, la gente cuando va... Yo me centro en el alumno. ¿Qué necesita usted? Personalizado, tratamiento personalizado. ¿Me duele el alma? Bueno, pues entonces si te duele el alma vamos a tener que hacer muchas cosas. Si te duele la lumbar, veremos entonces qué es lo que podemos hacer. Si os parece bien, ¿escuchamos música? Déjame que haga una pregunta tipo filosófico que tengo ya para acabar el bloque. No, ya te veo que hoy está... No, yo de ese tema se puede hablar de muchísimo tiempo. Si es que, y vamos a hablar una 10ª parte hoy. Pero bueno, hacemos otro programa. Hacemos otro programa. No pasa nada. Si interesa el tema, lo tocamos. Es que quería saber, ¿en la vida son las cosas que nos pasan o se puede hacer otras cosas con nuestra vida?
Qué gran equipo tenemos aquí, madre mía. Qué bonito. Bueno, la vida no son las cosas que nos pasan. Es que esa pregunta también es muy buena porque ese es el problema, eso es otro aspecto de la mente que nos juega muy malas pasadas, ¿vale? Porque está el intelecto, ¿vale? Y luego es la identificación. La identificación, creo que en sánscrito se llama ahamkara, tiene que ver con aquellas cosas que nos suceden y nosotros nos identificamos con ellas. Es decir, hace unos años falleció mi perrito delante mía. Fue un shock tremendo porque le dio un infarto. Soy un gran amante de los animales. Y entonces, en ese momento yo podría haber dicho, qué pobre desgraciado soy. Fíjate lo que me ha pasado y porque a mí, lo típico, ¿no? Del victimismo, que es algo bastante típico en la psique humana. Y sin embargo, además este ejemplo es muy bueno porque me di cuenta cuando su cuerpo yacía inerte, esto es una cosa de las que estoy hablando en mi libro, que la vida no sabemos si continúa más allá del cuerpo físico, ¿vale? Porque eso es una experiencia que se ha de tener, pero desde luego que la vida no puede ser las cosas que nos suceden. Es decir, la vida de Princesa, que era la perrita, esa energía, esa alegría, ese amor que desprendía, en ese momento dejó de estar manifiesto en el cuerpo de Princesa. Pero sin embargo, ese amor, esa energía, esa alegría, esa vida, se expresa en miles de formas. De tal forma que la vida es una expresión que se experimenta en muchos cuerpos, en muchas criaturas, en los árboles, en el micelio, en el árbol, en la catarata, en el agua. Entonces, ¿cómo podemos reducir nuestras circunstancias personales a la vida? La vida es un fenómeno que está surgiendo y que está por todos los lados. Así que el trabajo nuestro es ver qué hacemos con las cosas que nos suceden precisamente para experimentar la vida. Eso tiene que ver mucho con el yoga. Dejar que la vida florezca. Pues vamos a escuchar, esto lo pones en tus clases, lo que nos has hecho llegar. Sí. Y bueno, vamos a poner un extracto pequeño, 1 hora y 2 minutos, clases de 1 hora más o menos, imagino. 90 minutos. 90 minutos, joder, Sí. ¿Tú estás que lo tiras? Hombre. Otros ya saben que son 60 minutos, 40... Hay que ser generoso. Bueno, vamos a escuchar este tema y seguimos hablando con Ángel.
Bueno, pues seguimos en los mundos de Utopía, en Radio Utopía 107.8 y en radioutopía.es, y estamos hablando con Ángel Crespo, un tema muy interesante, el del yoga. Y bueno, ya nos has contado un tanto sobre la filosofía que subyace a esta disciplina, y ahora creo que cabe que nos cuentes cuáles son tus proyectos, en qué estás trabajando. Vale, principalmente creo lo más importante es tener una práctica constante para que todo esto que estamos hablando tenga un efecto y que diga, joder, realmente me estoy dando cuenta de lo que me están contando a través de la práctica, me funciona, me calmo, convivo mejor con mi mujer, marido, con mis hijos, en el trabajo estoy menos irascible. Eso lo hago a través de las clases regulares, que como he dicho antes imparto en 3 centros de la Sierra Norte, en La Cabrera, El Molar y Torrelaguna, diferentes horarios que podéis ver en la web. Y actualmente tengo un proyecto para el mes de abril, porque todos los años monto un intensivo en el que profundizo un poquito más sobre la materia, ¿vale? Que este año trata el suelo pélvico y la próstata. Eso te iba a preguntar, que qué era un intensivo, porque parece una cosa muy potente. A ver. Es potente en el sentido de que, como bien dice la palabra, se vuelve algo muy intenso porque es un formato reducido en el que en un pequeño número de horas se tratan estos temas en profundidad. Concretamente, vamos a abordar el suelo pélvico y la próstata este año, porque el año pasado me metí con nutrición, que lo comentábamos antes, y con el tema de la microbiota, un asunto fundamental para la salud mental, porque la salud mental no solamente es lo que pensamos, sino que llegar a final de mes y pagar la letra de la casa, eso es salud mental también. Por eso el tema social es tan importante como contamos antes, es decir, el eremita, no sé, o sea, una persona no se puede aislar porque vive en el mundo. Y básicamente eso. Ahora tengo una promoción en el Día de los Enamorados en el que invito a la gente que venga con su amigo, con su pareja, con su colega, con quien le apetezca, y la persona que invita a la otra pues viene gratis durante un mes. Y bueno, ¿en qué consisten esos intensivos? Has comentado que suelo pélvico, que me imagino que afectará a las mujeres básicamente, y luego hablando del tema de la próstata, que también afectará a hombres básicamente. Cuéntanos por qué está indicado este tratamiento, o estos intensivos, estos ejercicios, como sean, no lo conozco. Pues es un rotundo no pensar que solo afecta a las mujeres, afecta a hombres y a mujeres, suelo pélvico. Porque afecta más a la mujer, por lo general, porque tras el parto supone un estrés bestial para el suelo pélvico. Ahora explico y me meto en ello, ¿vale? El suelo pélvico está dentro de la pelvis. La pelvis es la pieza central de nuestro cuerpo, es justamente por debajo del ombligo, ya sabemos, lo que llaman cadera a todo el mundo. En realidad lo que se refieren como cadera es el fémur, ¿vale? Las roturas de cadera y demás que suele tener a partir de determinados años de edad. Porque el suelo pélvico tiene un problema, es la base de nuestra pelvis. Vamos a decir, desde fuera sería el espacio entre el ano y la región genital, ¿vale? Entonces, por dentro, eso es una masa muscular que está sosteniendo todo el peso visceral, entonces, orgánico. Entonces, imaginemos una mujer que tiene un hijo dentro. La abrasión, el peso que tiene que soportar durante 9 meses es bestial. Entonces, claro, pues 6 de cada 10 mujeres suelen sufrir este problema y 2 de cada 10 hombres, por lo general. Pero no es un asunto que afecte exclusivamente a las mujeres. Hay otro tema importante dentro y relacionado con la microbiota, y es que la microbiota no solamente tiene que ver con el intestino, que esto está relacionado con el tema de la nutrición, de la forma en la que pensamos, porque los intestinos están conectados con el cerebro a través del nervio vago, entonces todo lo que comemos, todo nuestro sistema de bacterias interna afecta a la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Es decir, esa radio interna puede estar mucho más alborotada dependiendo de qué es lo que entra en nuestro cuerpo. El suelo pélvico, además, mantiene la columna vertebral erguida, ¿vale? Eso es un tema bastante importante porque hay muchas personas que tienen serios problemas a la hora de respirar mismamente, gente que tiene sobrepeso,
Vivir en el eje es una cosa muy interesante que yo comento mucho en mis clases, porque cuando vives en el eje la gravedad, desde un punto de vista físico, te aplasta menos, pero mentalmente tienes más claridad mental cuando estás erguido que cuando estás... Por eso hay mucho tema con la mística y la relación de la kundalini, que se habla mucho esto de la energía kundalini, que la vitalidad depende en gran medida de que tu eje raquis, de que el raquis vertebral esté bien alineado con sus curvaturas. Eso proporciona mucha vitalidad. Con respecto a la próstata, y termino con la pregunta que me decías, aquí hay un tema, y es que vamos cumpliendo años y la cosa va empeorando, o sea, está claro. Entonces, el tema de la próstata, hay personas que con 30, 40 años sufren deterioro a nivel de inflamación, que suele ser el problema principal que tenemos. Esto se nota rápidamente porque empieza a haber problemas a la hora de miccionar, de orinar. Ahora hablaremos un poquito más de ello, pero la alarma suele ser esa. Lo que pasa que a mí lo que me interesa de los intensivos y de lo que hablaba antes del yoga postural, de mi interpretación, es que uno se sensibilice desde la interocepción, desde la cinestesia, para que salten las alarmas rápido. Porque hay gente que no siente el cuerpo. Esto es un entrenamiento, obviamente. Entonces, cuando tú sientes el cuerpo, es probable que el diagnóstico precoz te lo des tú y acudas al médico rápido. Porque al final estamos hablando aquí de sensibilizarse. El suelo pélvico tiene mucho tratamiento con yoga, pero la próstata tiene un tratamiento más limitado. ¿Por qué? Porque los trabajos de yoga postural, ¿no? de yoga asana, que son las posturas, eso infiere un masaje en la región de la próstata, y todo lo que masajea los órganos internos, eso produce una desinflamación desde un punto de vista mecánico, ¿vale? Eso hay un doctor, Miguel Fraile, que lo estudió en profundidad hasta hace pocos años, que falleció. O sea, es un doctor español que se interesó en el yoga durante muchos años. Bueno, he visto también que das clases. Yo me imagino que si alguna persona nos está oyendo, pues me puede interesar lo que está diciendo Ángel. Me gustaría ir a sus clases, no a lo mejor exactamente al intensivo, pero como das clases populares más bien, tengo entendido, en el polideportivo del Molar. Uh-huh. Es decir, ¿dónde puede ir la gente a dirigirse a ti? A ver, que nos cuente, nos enseñe a respirar, por ejemplo, o que nos enseñe a meditar, por ejemplo. Sí. Y ya hablamos de la meditación un poco más, si te parece. Vale. ¿Tiene que ver algo la meditación con el yoga? Tiene todo que ver. Vamos pregunta a pregunta. Primero, lo que me comentabas acerca de los centros. Yo doy clases en 2 grandes centros, en el Molar, en el Centro Deportivo Fuente del Toro, y en La Cabrera, en el Centro Deportivo Julián Berrendero. Son los polideportivos de allí, ¿vale? En Torrelaguna lo hago en un sitio chiquitito, mucho más íntimo. Es un rollo diferente. No funciona tan bien, curiosamente, porque la gente va a los sitios masificados. A mí me gusta más la intimidad, pero bueno, es lo que hay. Yo voy donde esté la gente. Y a oscurita, ¿no? Claro, así con luz tenue. Sí, trabajamos con luz tenue. Eso es muy importante para concentrarse. Y una cosa muy importante es que, a pesar de que yo vivo en esas zonas, hay bastantes personas. Por ejemplo, tengo a Nevenka, que es la primera alumna que se conectó tras la pandemia, bueno, en plena pandemia, que está viviendo actualmente en Suiza. Y ella todas las semanas se apunta a su clase regular porque ella... ¿Das clases online? Claro, doy clases online. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que están haciendo tratamiento personalizado porque en este sufrimiento que yo tuve, una de las cosas que tuve que hacer es estudiar mucha naturopatía, medicina tradicional china. No me formé porque me encontré con el yoga y tuve que detener los estudios. O sea, no pude sacarme la titulación, por decirlo de alguna manera, pero sí que lo he vivido en carne propia, he estudiado y sigo en ello. ¿Has venido con pelo? Efectivamente. Te iba a preguntar sobre esas clases online. ¿Tú notas que el mundo digital, tal y como lo conocemos y tal como nos lo ha querido también proponer todo lo que ocurrió en el COVID, ha venido para quedarse? ¿O la gente, cuando ya se ha podido acercar personalmente, que a mí me parece fundamental el verte la cara, por muy bueno que sea lo otro y por muchas maravillas que nos cuenten sobre ello, notas que tienes más gente online, o la gente sigue prefiriendo lo de toda la vida, el estar presente con el profesor, el que le estén diciendo, que le aconsejen, que se acerquen a corregirle una posición? Tú, como profesor, Ángel, esto
¿Cómo lo ves? Hombre, el yoga es una vivencia, entonces la vivencia y las sensaciones que se tiene en grupo son totalmente distintas. Es como bailar. Imagínate bailar solo, pues una sensación bastante diferente a cuando estás bailando con alguien. Al final es un poco parecido a eso. Podemos decir que la energía, es decir, el ambiente que se genera en clase no tiene nada que ver. Aparte que puedes corregir una postura y que salir, relacionarte, estar con tus compañeros... somos seres gregarios, o sea, al final necesitamos a los otros. Yo creo que la opción online es una buena opción. Es una opción importante y sobre todo porque trabajo con gente que a lo mejor necesita un tratamiento personalizado y dado el poco tiempo que tenemos ambos, pues se puede hacer a través de una cámara y es un gran invento. Ha venido para quedarse, está claro. Otra cosa que quiero preguntarte, volviendo a lo social... yo imagino que como parte medicinal, porque hay muchas de las clases intensivas que tienen, pues no deja de ser algo para mejorar de ciertos malestares que puede tener una en su cuerpo. El yoga está, me imagino, o te pregunto a ti directamente, está totalmente en contra de las grandes farmacéuticas, de todo lo químico, porque tú estás proponiendo que se puede sanar cuestiones que parece que la única manera es a través de la cirugía, de las pastillas, que se pueden... Yo no sé, estás en contra, ¿no?, de todas las grandes farmacéuticas. A lo mejor es necesario cuando no tocan más narices, pero hay otras maneras de solucionarlo, ¿no? Lo digo porque lo sepa mucha gente que seguramente se esté empastillando y hay otras soluciones, ¿no? Sí, yo no estoy en contra de nada. Creo que todo tiene su justa medida. Es decir, la medicina alopática es extraordinaria, salva cientos de millones de vidas, pero el problema es la industria, ¿no? Es ese hecho de utilizar los cuerpos como mercancía para sacar pasta, que es lo que hablamos antes cuando utilizaron mi cuerpo especialistas para sacar dinero. 30 minutos de quiropraxia o 15 minutos eran 50 euros en el centro de Madrid. Y yo tenía 21 años, o sea, mi poder adquisitivo era muy limitado. Entonces, con la medicación pasa lo mismo. Cada vez que vas al médico, desgraciadamente, los propios médicos están muy limitados porque no tienen ni tiempo para tratar al paciente, para sentarse a escucharle, que al final lo importante es que la gente tiene una sobrecarga emocional brutal. La gente, más que una pastilla, necesita un psicólogo. No porque estemos chalados, no tiene nada que ver con eso. Un psicólogo al final es una persona que te va a enseñar habilidades, herramientas para poder lidiar con esto que hemos hablado antes. Es decir, cómo controlo este cerebro, que es una máquina tan potente que se ha descontrolado tanto que soy incapaz de gobernarlo. Entonces, el fármaco en sí no es malo porque, claro, hay determinadas enfermedades que solamente se van a curar con eso, pero la naturopatía tiene un abanico de posibilidades inmenso. Yo todos los grandes problemas que he tenido me los he curado con naturopatía y he de decir que cuando he ido a mi médico y se lo he contado, no me ha hecho mucho caso, entonces yo he dejado de decirlo. Entonces, usted me manda esto, yo le digo, sí, lo voy a hacer, no lo hago, luego me hago las pruebas y resulta que mi glándula tiroidea está estupenda, por ejemplo, y no me he tenido que tomar el fármaco de la tiroides que me habían sugerido, o cuando tenía dolores lumbares o del suelo pélvico, que esto viene a coalición. Cuando yo tenía un problema bastante fuerte hace unos 3 o 4 años, porque me empecé a dar cuenta de que al miccionar, al orinar, estaba pasando algo, estaba interrumpido, no salía de un solo chorro. Normalmente a mi edad, porque yo tengo 40 años, no debería ser un problema de falta de tono, sino al contrario, yo tenía un exceso de tono. Y eso es bastante típico, es decir, como a veces vivimos cabreados, preocupados, el cuerpo tiende a tensarse muchísimo a nivel muscular. Entonces yo no era porque estuviera cabreado, sí que estaba muy cargado de trabajo, pero sin embargo tenía mucho tono, exceso de tono, porque mi trabajo se tiende mucho a incentivar a la musculatura profunda, que precisamente el suelo pélvico es la base de los cimientos del cuerpo. Tener eso bien estructurado hace que por decirlo de alguna forma, son los andamios del cuerpo. Es la estructura del edificio. Entonces, cuando hay mucha tensión muscular ahí, vas a tener serios problemas al respecto, que se va a
a percibir no solo a la hora de miccionar, sino que empiezas a tener fallos en el esfínter. Cuando tienes un dolor en el sacro o la parte baja lumbar, te das cuenta, de si eres sensible, de que el esfínter anal no te funciona bien. No eres capaz de cortar o se te escapan los gases. Hay gente que tiene hinchazón o pesadez abdominal. Hay personas que tienen hasta prolapsos, es decir, que se les salen las vísceras literalmente por el ano o por la vagina. Por eso decía antes que no es algo exclusivo de hombres y mujeres, y quiero incidir ahí en el tema del diagnóstico precoz, porque lo que quiero es que la gente se sensibilice con la zona para decir, oye, aquí falla algo. No significa que... Porque sabemos que hay enfermedades que son silenciosas. Hay cánceres que se desarrollan durante 30 años, de repente no dan sintomatología y de repente un día vas al médico y te dicen, estás terminal. Ya, pero bueno, no suele ser el caso principal, sino que muchas veces esta interocepción, esta capacidad de sentirse puede ser un buen testigo, como el testigo del coche. Oye, hay una alarma, hay que acudir al taller. Háblanos del libro que estás preparando, ¿no? Vale, el libro que estoy preparando, hay muchos... Que te invitamos a que presentes aquí, claro. Claro, por supuesto, me encantaría. Yo creo que me va a llevar un tiempo. Tengo cantidad de cosas escritas en muy poco tiempo. Lo que pasa es que sabéis que es un libro que intento tratar de la manera más sencilla posible para que todos lo entendamos, principalmente para que lo entienda yo, porque si no lo entiendo yo no lo puedo explicar, cómo funciona el cerebro. Es decir, desde un punto de vista científico, qué es la conciencia, qué es el intelecto, qué es la identificación, qué es la memoria, cómo afecta la memoria, y luego cómo podríamos actuar, en base a la pregunta que me hizo David y no contesté, socialmente, desde un punto de vista que no fuera tan conflictivo, tan hiriente, tan guerrero, pero tan agresivo, tan violento. Es decir, por decirlo de alguna manera, habría, al igual que hay un cerebro mitológico y hay un cerebro lógico, por decirlo de alguna manera, hay diferentes formas de actuar que dependen en gran medida del control que tengas sobre tu propia mente. Eso se puede... por decirlo de alguna manera, sería algo así como convertirte en el arquitecto de tu propia mente, entendiendo la mente como cerebro, y en el constructor de tu propia mente. Eso por ahí van a ir los tiros. Sobre el tema de la meditación, que me queda un poquito pendiente ese tema, explícanos un poco si verdaderamente... O sea, es que la gente que va a hacer meditación generalmente ya va predispuesta a un buen rollo entre la gente que está haciendo la meditación contigo, que a lo mejor solamente por ese motivo ya merece la pena ir a hacer meditación, pero la meditación realmente vale para más cosas, ¿no? Y es muy difícil porque hay mucha gente que está pensando en 1.000 millones de cosas cuando no tiene que pensar en ninguna. ¿Cómo se domina eso? ¿Para qué vale? Efectivamente, la meditación no es sentarse con las piernas cruzadas, porque de hecho, imaginaos, no hay nada que ponga más nervioso a una persona que está cabreada que ver enfrente a una persona que está calmada. O sea, a mí yo si estoy nervioso y me dicen cálmate, me pone más nervioso, ¿vale? Entonces, se supone o se tiene la idea de que ir a clases de meditación, a mí realmente me parece absurdo decir que voy a ir a una clase de meditación y tal cual llegas, te sientas. O sea, llegas con toda tu paranoia, con todo tu trabajo, con todo lo que arrastras de este tiempo, del día a día, y te vas a sentar a observar tus patrones mentales. Eso, en principio, ese suele ser el esquema o el modelo de las clases. Tú llegas, te sientas y te hacen una propuesta. La meditación sucede o ha de suceder para que tenga... Es como la nutrición, ¿no? Si tú quieres que tu cuerpo se transforme y sentirte bien, o cambiar tu microbioma y que tus bacterias, que determinadas bacterias colonicen tu medio intestinal, eso lleva un tiempo y lo tienes que hacer muy poquito a poco. Y la meditación sucede de la misma forma. La meditación se puede hacer en cualquier momento. Y me explico. Vuelvo al término de observar. Cuando tú observas, te quedas totalmente embelesado de la acción presente. Que sería,
por poner un ejemplo, tenemos que darnos cuenta de aquellas cosas que son capaces de llamar la atención de forma instintiva. Es decir, no sé a vosotros, pero yo cuando voy al campo, como David le gusta tanto, yo cuando voy al campo y de repente veo volar una mariposa, se me va a la vista, o un pájaro, o una mariquita, o un gusano. Pero es que esa capacidad de sorprenderse, hay que aplicarla a cualquier ámbito de la vida. Es decir, me monto sobre todo en las tareas automáticas. Cojo el coche y ya cojo el coche y me voy del punto A al punto B. ¿Y qué estoy haciendo? No estoy conduciendo, porque como me sé el camino, entonces dejo de observar todo lo que hay alrededor y lo que sucede es que entro en un modo automático en el que empiezo a pensar, ¿vale? Entonces, claro, si tu maquinaria intelectual no se detiene en ningún momento, tú cuando llegas a tu clase de meditación vas a sentir un ardor que puede ser bastante desagradable la experiencia. Entonces, meditar implica... para hacerlo bien y en serio, desarrollar la capacidad de observar de forma sorprendente, o sea, que de forma que te sorprenda cada acción, cada instante que estés viviendo. Es decir, yo aquí estoy tan absorto intentando explicar lo que me estáis preguntando y tan atento a vuestras preguntas que no estoy pensando en nada. Realmente solamente estoy hablando de lo que sé. Y de vez en cuando estoy utilizando el intelecto, pero muy poco, porque estoy todo el rato escuchándoos y vosotros me estáis escuchando a mí. Es un acto de observación pura. Es muy parecido a algo que tenemos cuando somos niños. A mí lo que me han dicho cuando he ido a hacer meditación, que he ido muy pocas veces, la verdad, que no tenía que pensar en nada, pensar en un punto, centrarme en ese punto y no pensar en otra cosa que no fuese ese punto, de manera que el cerebro se paraliza. Por lo que tú estás comentando ahora, se trata de lo contrario, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo mal es, no estoy meditando, estoy haciendo otra cosa diferente, por lo que tú estás comentando. O sea, nos están enseñando mal encima. Es que primero, como has dicho, no tienes que tener ninguna intención cuando entras. O sea, tú vas ahí a experimentar, es como un laboratorio. Estás haciendo una investigación contigo mismo y quieres ver qué es lo que sucede. Punto número 1, porque cuando vas con una idea preconcebida, da lugar a que haya una frustración cuando no lo consigues. Y eso es un error tremendo en la meditación. A lo mejor por eso la gente no vuelve. Porque no era lo que esperaba. Y porque quema mucho esa sensación de... Es mucho más fácil que una persona medite hacia el cuerpo, es decir, observe el cuerpo y se quede absolutamente anonadado en el cuerpo, y eso implique que deje de pensar. Pero la consecuencia, o sea, lo que decías antes, Carlos, es de fijar la mirada en un punto. Imagínate que miras una vela. Solo te están diciendo no que pienses en la vela, no pensar, no, mira la vela, observa la vela. Es que no es lo mismo, porque pensar es intelecto, observar es ausencia de intelecto. Bueno, pues Ángel, encantado de tus explicaciones. Se nos va el tiempo volando y no hemos hablado en realidad. Dices que tienes un blog, pero tú tienes más cosas. Tienes un blog, tienes una web. Y publicas unas cosas en un sitio y otras cosas en otro. Y si la gente quiere contactar contigo porque quiere aprender tus técnicas o lo que sea, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? A través de la web hay bastantes puntos de enlace. A mí soy una persona muy cercana. De hecho, con todos mis alumnos hablo por WhatsApp constantemente. Pueden hablarme por teléfono, ¿lo digo? El 646570774, eso es contacto directo con WhatsApp. También, obviamente, está la opción del mail que podéis encontrar en la página web. La web es el plantel principal del proyecto y en el blog es algo dinámico. Ahí se están colgando semanalmente noticias. Y pues Instagram, ya sabéis, es una cosa más audiovisual, y YouTube es un canal interactivo con vídeos y prácticas gratuitas para saber si te llega a funcionar el método y así quisieras contactar conmigo. Antes de despedirnos, y estábamos hablando antes de lo público, que me da que tiene muchas vibraciones con ellos, como esta casa que es Radio Utopía. Sí. ¿Tiene alguna oportunidad el yoga en la sanidad pública? Porque sabemos que hay, aparte del médico de cabecera, el hospital y todas más cuestiones más técnicas o a través de la farmacología, ¿no? ¿Tú te ves que algún día tengas una posibilidad de decir, se conceden plazas
para opositar hacia el yoga en lo público? ¿O estamos...? No sé si en algún país que tú tengas conocimiento hay esta opción, o sea, a lo mejor en países más evolucionados. ¿Tú ves que en España algún día se te pueda... Joder, porque dentro de esa mejora en la salud hay un apartado, pues como hay un osteópata para rehabilitación o un psicólogo para momentos de bajón, un psiquiatra, a través del yoga, que hubiera esa comunicación, esa comunión con lo público, o esto es algo inviable según estamos? El problema no es facultativo, el problema es político. El problema es que no hay fondos, los fondos se gastan en cosas absurdas como tener 500 asesores el presidente de nuestro gobierno. Entonces, vamos a lo práctico. La sanidad pública no tiene el presupuesto que necesita, de tal forma que no puede ampliar hacia estos ámbitos. Los propios facultativos son los que se meten en estas áreas. De hecho, en el Hospital La Paz, en el Ramón y Cajal, en el Gregorio Marañón, muy posiblemente en los grandes hospitales de Madrid, en que yo tenga conocimiento, hay propios facultativos que hacen sus clases con sus pacientes de oncología. Pero ya es privado, ¿no? No, bueno, no es que sea privado, sino que los propios facultativos se están ofreciendo a hacerlo. Entonces, como imagínate que un doctor del departamento de oncología se ofrece a quien sea, al susodicho director, para decir, oye, tengo que dar una clase aquí a tal hora para estos pacientes de meditación porque les va a venir fenomenal para el cáncer. Eso se está haciendo actualmente. Yo, de hecho, en San Sebastián de los Reyes, aquí en el Infanta Sofía, presenté un proyecto, pero me dijeron, tienes que hacer esto, lo otro, no sé qué. Digo, voy a estar yo perdiendo mi tiempo porque sé que no hay fondos. Sé que si no hay fondos... Pero bueno, la fisioterapia también llegó así. Yo hace unos años la fisioterapia no estaba y ahora también tenemos médicos fisioterapeutas en la sanidad pública. España tiene un problema muy grande de déficit y tiene un problema muy grande de endeudamiento. No está para meterse en eso porque se está pensando en otras cosas, y los grupos de presión que no dependen de nuestros propios líderes políticos están ahí metiendo caña porque hay que pagar esa deuda. Yo creo que es muy complicado. Pues nada, Ángel, que un placer el que nos hayas ilustrado, que nos hayas iluminado un poco más el sendero del mundo del yoga, que es un mundo, como hemos podido ver, mucho más amplio que lo que conocemos habitualmente, como en otras cuestiones. No indagamos mucho más, porque los que tenemos hambre de saber, pues queremos saber de todo y vas picando un poco de cada sitio. Pero en este caso, pues y gracias a estos mundos de Utopía, de Radio Utopía, pues hemos conocido un poco más. Como bien decía anteriormente Paco, te invitamos a que presentes el libro cuando quieras venir por aquí, y que tienes tu casa aquí en Radio Utopía. Muchísimas gracias, ha sido un gustazo estar con vosotros. Y gracias por venir. Gracias a vosotros. Pues Paco, gracias. Carlos, gracias. Lo he dicho, Ángel, muchas gracias. Hemos estado en la 107.8 de la FM, radioutopía.es, en estos mundos de Utopía. Puedes escucharnos el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde, y también, como no, pues puedes acercarte a escucharnos o vernos lo que hacemos en nuestra página radioutopía.es, buscando el mundo de Utopía, y también bucea por el resto de los programas. Ahí dejamos una de estas clauses, estas músicas terapéuticas que propone Ángel Crespo para cerrar la nueva edición de los mundos de Utopía. ¡Hasta pronto! Hasta luego.
Shalodaya